Buenos días. ¿Cómo te llamas? Lilia, Nos alegra mucho que estés aquí. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ha hecho mucho. Yo llegué aquí en el 2019. Estaba pasando por un divorcio muy difícil. Entonces, pues yo escuché predicar usted, Pastor Jansen. Era algo, pues, de con que yo había crecido en mi infancia. Pero cuando regresé a la iglesia, todavía yo no fui al altar a hacer ese llamado. La oración de fe todavía estaba con un pie adentro y otro adentro del Evangelio, fuera del mundo. Pero cuando comenzó la pandemia, mi papá, fue una de las primeras personas que se infectó con el virus. Entonces nadie sabía cómo combatir la enfermedad, cómo combatir el virus. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte. Él estuvo entubado por cerca de un mes y solo esperábamos un milagro, así que Dios lo sanara. Y ahí fue cuando yo me rendí totalmente a los pies de Cristo. Alabado sea Dios. ¿Sabes que Jesús es tu Salvador? Sí, amén. Entonces me regocijo contigo por los milagros. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Bendícela, Señor. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. A Dios sea la gloria. En el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego en Mateo capítulo 12, versículo 39, él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, este es Jesús hablando. En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Quiero hablar contigo por unos momentos sobre no desperdicies por lo que has pasado, no lo desperdicies. Y quiero abordar esta historia famosa. Si creciste en la iglesia, conoces la historia de Jonás. La llamamos Jonás y la ballena. Fue un gran pez, y creo en la historia. La creo tal como se cuenta. Y Nínive era una ciudad muy malvada. Nínive era un lugar controlado por los asirios. Eran brutales, eran crueles. Odiaban a Israel, odiaban especialmente a todo el pueblo hebreo. Eran famosos por su brutalidad, eran conocidos por la forma en que decapitaban a sus enemigos. En una de las paredes se cree que había hasta 30,000 cráneos incrustados en las paredes de la ciudad de Nínive. Tenían pirámides que habían construido, unas más pequeñas, pirámides y montones de cráneos. Eran conocidos por inventar específicamente, esto es brutal lo que estoy diciendo, pero cuando particularmente llamaban a un profeta que venía enviado por Dios para oponerse a su gran idolatría, la adoración de ídolos, les cortarían la lengua y los desollarían vivos, y era una forma brutal de tortura, y luego los decapitarían y usarían sus cabezas como trofeos. Incluso tenían desfiles en los que la familia, los miembros restantes de la familia, tendrían que llevar el cráneo en adoración a una de sus deidades llamada Dagón.
y tendrían que llevar en ese desfile los restos del ser querido, la cabeza. Digo eso porque quiero que entiendas Nínive. Quiero que entiendas que era el cuartel general de los terroristas de esa época. Eran de lo peor que uno podía encontrar. Maltrataban a mujeres, maltrataban a niños, torturaban, mutilaban, y Dios los amaba. Dios los amaba tanto que envió profeta tras profeta tras profeta, a quienes mataron y pusieron sus cabezas en las paredes como trofeos. Y entonces convertimos a Jonás en este gran rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios, como si fuera un predicador medio apartado, ya sabes, que ha perdido su camino en su llamado. Pero eso realmente no está bien si entiendes la historia del lugar al que Dios le dijo que fuera a decirle a esa ciudad que se arrepintiera en 40 días o destruirá la ciudad. Él sabía lo que eso significaba. Había oído hablar de los otros profetas que habían sido enviados. No hay duda de que otros habían sido enviados y habían sido brutalizados, cruelmente torturados y asesinados. Entonces, él era humano. Y en esta historia, cuando le dijeron que lo hiciera, huyó. ¿Por qué huyó? Porque sabía que era una sentencia de muerte. Él sabía y pensaba en su mente, y esto es lo que me encanta, Dios sabía que él iba a correr. Dios sabía que él iría y saltaría a un barco, y se subiría a un barco y se dirigiría a Tarsis, que estaba a más de 500 millas de distancia para alejarse del llamado que Dios le había dado para la ciudad de Nínive. Y así Dios sabía que él no sería como los otros profetas y no iría directamente al lugar para hacerlo. Sabía que tomaría un desvío. Y así la Biblia dijo que Dios preparó una tormenta. Eso es lo que dice. Dice, tu escritura dice en Jonás 1, Dios, número 1, preparó una tormenta. Y necesitas entender algo sobre Dios. Las tormentas están diseñadas para desviarte de tu camino hacia el camino de Dios. Y luego, en segundo lugar, él entra en un mal lugar que pasa de la confusión a ser consumido por lo que está viviendo. Él está completamente consumido porque se dan cuenta de que la única forma de detener la tormenta es lanzarlo por la borda. Él era la razón y les dijo que lo lanzaran. No saltó porque es una representación de Cristo. Jesús no se suicidó en la cruz. Él dijo, me entrego a ti. Podría llamar a 12 legiones de ángeles y ellos me defenderían, pero me entrego en tus manos, úsame como una ofrenda sacrificial. Y lo arrojaron del barco. Y cuando golpeó el barco, del barco al agua, la Escritura decía que de repente pasó de la confusión a ser consumido porque un gran pez lo tragó y lo llevó a las profundidades del mar tan bajo como se puede ir. La confusión no confunde a Dios. Él sigue en control y ahora está consumido, lo devora. Y es malo cuando tienes un problema que te devora. Y no ves salida porque al menos cuando estabas en el barco podías determinar que tenías el control de la dirección en la que ibas. Pero ahora está en el vientre de un pez y no tiene control. Y ese pez se da la vuelta y comienza un viaje de 3 días y 3 noches en un viaje. Esos son más de 500 millas en el océano rumbo a la ciudad de Nínive. Cuando entiendes que Él volvió su rostro hacia Jerusalén en ese proceso, está en el vientre del pez. No tuve tiempo para leer esta escritura, pero dice eso en ese capítulo. Se volvió hacia Jerusalén. Y oro hoy para que alguien me escuche, y si estás confundido, y si estás en este lugar de estar absolutamente consumido por tus problemas, y ya no tienes el control.
Permite que ese problema te alinee con la misión que Dios tiene para ti. Él utiliza tormentas, Él utiliza cosas inusuales y problemas que nos absorben, de los cuales ya no tenemos control. Incluso el alcohol puede ser esa ballena que te tragó, o tal vez la adicción a las drogas, o quizás algún pecado que simplemente no puedes superar, un problema financiero o alguna depresión. Ya no estás en control. Dios dice, da un giro, solo gira hacia la dirección correcta y te pondré en alineación con mi plan y usaré lo que el enemigo quiso para destruirte. Dejaré que sea un autobús hacia tu destino. Y después de 3 días en el vientre de ese pez, lo escupe en el puerto de Jopa. Que estaba justo allí cerca de la ciudad de Nínive, y el rey tenía espías y guardias que vigilaban esa área como no te lo imaginas. Y cuando lo escupe, quiero que veas la imagen. Es como si un pez saliera a la superficie, probablemente una ballena. El agua está salpicando por todas partes. Y él se acerca inusualmente a la playa, abre la boca y escupe al profeta. Y sale, y para entonces toda su ropa ha desaparecido, todo su cabello ha desaparecido, está pálido, está descolorido, se ve increíblemente aterrador, tiene algas como si fuera una criatura de algas de la laguna. Él sale, está acurrucado en unas piedras y está temblando y sacudiéndose, y está jadeando y no puede creer que todavía esté vivo. Y uno de esos guardias ve todo esto y miles de personas que trabajan en el puerto lo ven. Están en shock y él se echa a correr y le dice al rey, «Rey, hay un nuevo profeta en la ciudad». Enviaron a otro para que nos arrepintamos de nuestros ídolos, y el rey lo podía ver en mi mente decir, afilen los cuchillos, saquen las hachas, esto va a ser una buena celebración, tendremos un banquete especial. No, Señor, no lo entiende, esto es diferente. Él apareció y un pez lo trajo. Ahora bien, ¿por qué importa eso? Porque la deidad número 1, esto no es un debate, esto no es una pregunta, esto es un hecho. La deidad número 1 que adoraban era un dios llamado Dagón. Primero se nos presenta en el primer libro de Samuel, capítulo 5 o 6, donde trajeron el arca de la alianza al templo. Y colocaron el arca de la alianza junto a una estatua de Dagón, y Dagón es un dios mitad pez, mitad hombre. Entonces, entiendes que este es su Dios, este es aquel a quien adoran, y nunca han escuchado a un predicador antes y se cortaron la lengua. Nunca escucharon a un profeta antes, los desollaron vivos, les cortaron la cabeza y la pusieron en la pared. Pero esta vez, Dios dijo, no voy a dejar que venga a través de un gran linaje de genealogía y familia que me ha estado sirviendo y los niños que crecieron en la escuela de los profetas. Voy a enviar a un rebelde, voy a enviar a un hombre débil que tenía miedo y trataba de huir de la tarea. Pero tenía una ballena o pez preparado que se lo tragó y así, señor rey, este vino de un pez. ¿En serio? Tráelo, toda la nación lo escuchará. Lo que te estoy predicando es simplemente esto. No sabes lo que Dios va a hacer, porque cuando lo ven salir del vientre del Dios que estaban adorando, y él dijo, eso no es Dios. El Dios al que debes adorar es el Dios que está por encima de tu Dios ídolo, y su nombre es Jehová Yahvé.
Cuando te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué Dios? Porque cuando salgas de ese vientre de adicción, otros ninivitas estarán escuchando y observando y dirán, si Él obtuvo la victoria sobre eso, yo puedo obtener la victoria sobre eso. Cuando sales del vientre del alcoholismo, no se trata solo de ti, sino que podría ser sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Y te estoy diciendo que Dios dice que no desperdicies lo que has pasado. Saliste del vientre, algunos de ustedes se han divorciado, y cuando se odiaban a sí mismos y pasaban por días oscuros y lloraban. Algunos de ustedes han estado en el vientre del duelo. No desperdicien lo que han pasado. Solo una persona que ha estado en ese vientre y ha salido por la gracia de Dios puede darse la vuelta y decirle a alguien más que tú también puedes salir de eso. En el nombre de Jesús, dale un gran aplauso. Señor, te amo. Aleluya. ¿Puedo contarte lo que hizo Jesús? Aleluya. Él es nuestro Jonás. Él dijo, así como Jonás, cuando vinieron a él y dijeron, predica un sermón y muéstranos un milagro. Vamos, haz un milagro. Él dijo, la única señal que les mostraré es la señal del pez. Aleluya. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches, voy a ir a la cruz, voy a cargar con los pecados. Seré la muerte sacrificial que Jonás fue cuando lo arrojaron y tuvieron paz en el barco tan pronto como lo lanzaron y lo sacrificaron. Tan pronto como aceptes a Jesucristo, tu bote agitado se calmará y Dios te dará paz. Y estás a punto de escuchar eso aquí arriba. Las personas necesitan paz en su hogar, paz en su mente, paz en sus relaciones, paz en su matrimonio, paz en su familia. Él es el príncipe de la paz, y cuando lo miras como tu sacrificio, Él trae una paz que supera todo entendimiento humano. Puedes salir de tus fracasos, puedes salir de lo que te tragó. Puedes salir de tu confusión. Dios usó a él arrastrándose fuera del vientre del pez. No tienes que venir de una larga línea de bendiciones. Dios puede usar de lo que saliste arrastrándote. Aleluya. Estamos a punto de darle un golpe al diablo. Estamos por hacerlo. El diablo necesita sacar su pañuelo porque el único que va a llorar en el funeral, y eso es lo que es, un entierro. Cuando bajan es la persona vieja muerta, y cuando suben es una nueva vida, un nuevo comienzo, una alma nueva. Aleluya. Buenos días, ¿cómo te llamas? Gloria. Gloria, nos alegra que estés aquí. ¿Qué significa Jesús para ti? Que Jesús es mi salvación y yo sé que por Él nosotros no somos nada en este mundo. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia? Hace apenas 6 meses. Espero que te sientas amada, apreciada y valorada aquí. Sí, yo vine a la iglesia a través de una amiga, Lulú, que la quiero como si fuera mi hermana. He pasado situaciones difíciles con mis hijos y con mi familia. El año pasado fue un año muy difícil porque mi madre y mi padre sufrieron muchas dificultades de salud. A mi hija, una adolescente que cayó en adicción de drogas, pero por medio de Dios he visto la mano de Dios. De Dios, y el pastor habló sobre los milagros, sobre las adicciones, donde Dios siempre actúa en la vida de nuestra familia. Gloria, la fe puede mover una montaña. Jesús dijo que si tienes fe, puedes mover esas montañas que enfrentas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. Bendice al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, alabado sea el Señor. Aleluya. Buenos días, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, nos alegra que estés aquí. ¿Qué ha hecho Jesús por ti?
Vine aquí en el año 2016. Una amiga me invitó, yo me caí en el trabajo, estaba en terapia, tenía muchos problemas con mis hijas y con mi trabajo. Mientras hacía la terapia, yo estaba llorando y me dijo que cualquier problema que tuviera, Dios tiene todo el poder para sacarme de los problemas. Y me dijo, ¿va a una iglesia? Yo le dije que no. Y me dijo que ella va a una y se llama Free Chapel. Y yo vine el domingo, que fue un viernes, y el domingo yo vine. Y cuando yo vine aquí, empezaron a cantar, yo sentí que flotaba y fue algo bien impresionante. Lloré y sentí algo que no había sentido antes. Como una confianza que salí de aquí, yo dije, tenía problemas con mi hija, se había ido a mi casa, tenía problemas económicos. Tenía una relación lésbica que me escondía y estaba en una situación donde no quería que nadie lo supiera. Quiero decir gracias a Dios por sacarme de la situación en la que estaba, tenía una venda en mis ojos, y digo gracias porque es un privilegio conocer su palabra. Y yo hoy renuncio al mundo y quiero ser una nueva criatura, y que Dios escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Todos griten con los ángeles, alabando a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y transmisiones en vivo. No dejes de compartir este video con un amigo. Nunca se sabe cómo se puede enviar la palabra de Dios justo cuando alguien necesita oírla. Y puedes usar tu influencia social para el bien, para la gloria de Dios. Gracias de nuevo, compártelo con un amigo y agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.